Internos del penal La Reforma de Costa Rica utilizaban palomas mensajeras para traficar droga. Los animales fueron interceptados en plena operación y posteriormente derivados a un centro de protección animal. 14 gramos de marihuana y 14 de cocaína era la droga que transportaba esta paloma, que fue interceptada por la policía penitenciaria este martes en la cárcel La Reforma en Alajuela. El ave fue divisada por los custodios cuando caminaba por el patio del ámbito de mediana abierta. De inmediato sospecharon de la situación y corrieron a revisar el animal, que tenía en su pecho un pequeño bolso negro. Inusual esta situación, ¿verdad? Estamos hablando de que utilizaron una paloma tipo mensajera para hacer llegar drogas hacia el centro penal. Esta paloma llegó hacia los ámbitos de mediana abierta, la policía la observó, le llamó mucho la atención la forma que presentaba la paloma en ese momento y procede ahí a interceptarla, a capturarla, constatando que en un bolsito pequeño llevaba adherida a su pecho pues una cantidad de droga. Estamos hablando de marihuana y cocaína, unos 14 gramos de cada cosa. El animal fue llevado a las oficinas de la policía penitenciaria, en donde abrieron el bolso. Las sospechas de los oficiales se confirmaron al encontrar la droga dentro de bolsas plásticas. El uso de animales para el tráfico de droga en las cárceles no es algo nuevo para las autoridades. Sí sabíamos que en el pasado en algunos momentos se utilizaban gatos para trasladar droga de un ámbito a otro. Ahora pues hacen uso de la paloma y en este caso pues nos corresponde a nosotros mantenernos en una situación de muchísima más alerta si estamos en presencia de una nueva forma de querer ingresar drogas a los centros penales. Las palomas mensajeras son entrenadas para regresar al lugar en donde son criadas y no para dirigirse a un sitio específico. El ave aún permanece en poder de la policía penitenciaria y sería entregada en las próximas horas a algún centro de protección animal.